Mi nombre es Gilby, soy ingeniero informático con más de 10 años de experiencia. Me gusta trabajar tecnología del lado del cliente, servidores híbridas. Actualmente me gusta lo que es RIA, NES, Vue, Laravel, NES y Flutter. Son las tecnologías que mayormente sigo. Entonces, vamos ahora, ¿qué es lo que es Storybook? Storybook es una herramienta de código abierta para desarrollar componentes de interfaz de usuarios de forma aislada para estos frameworks que ustedes pueden ver ahí. Hace la construcción de impresionantes interfaces de usuario de manera organizada y eficiente. Entonces, una de las ventajas que, a modo de conocer Storybook, una de las ventajas, yo me acuerdo cuando yo entré aquí en el primer proyecto, a mí me gustó mucho el hecho de que me dijeran, ve a Google Drive y ve los videos para que te lleves una idea del proyecto. Bueno, eso mismo tú lo puedes hacer con Storybook. Ya, ahora vamos a seguir. Ahora, ¿por qué Storybook? Primeramente, como les explicaba anteriormente, el tema de cómo el cliente me hizo ver a mí la importancia de, de cómo utilizarlo. Es decir, esa fue mi primera experiencia y ahí entendí el por qué. Entonces, como herramienta al fin, me gustaría decir que tiene muy buena documentación. Sí, tiene muy buena documentación. La comunidad actualmente le está haciendo un buen seguimiento. Es decir, en GitHub, como pueden ver, tiene 64.4K. Tiene más de 100 propuestas de pilar. Tiene muy buenas extensiones. Y además es extensible y te permite testear, documentar y optimizar tus historias. Ahora, cuando hablamos de Storybook, la traducción a español viene siendo como historia. Y esto es muy importante de entenderlo, porque las historias no son más que esas representaciones que tiene tu componente según los estados que, que tiene, que mayormente eh, van asociados con las propiedades. Claro, hay cosas más que se pueden ver un poquito más allá, pero bueno, inicialmente tiene mucha relación con las propiedades. Ahora, como desarrollador, ¿cuáles son las ventajas que vas a obtener de utilizar el Storybook? Primero, tienes un lugar donde ver todos los componentes de la aplicación de manera organizada, ¿ya? Porque Storybook tiene formas de tu poder organizar todos tus componentes, como mismo lo hacen estos famosos frameworks AND. Cuando tú, por ejemplo, entras a AND o entras a MUI, vas a ver que ellos tienen ahí por ejemplo, todo lo que tiene que ver con display, todo lo que tiene que ver con interacción de usuario, todo lo que tiene con mostrar información, ellos te lo organizan. Entonces tú por esa manera te puedes ir viendo en dependencia, si vas, por ejemplo, a interactuar con el usuario, bueno, una notificación. Y ya son maneras de que tú tienes de organizar tus historias en este caso. En este caso. La segunda, visualmente va a poder interactuar con el componente y sus diferentes historias y testearlas. Esto es muy importante porque vas a tener una interfaz donde tú vas a ver los comportamientos que tiene tu componente. ¿Ok? Otra cosa muy importante, vas a poder ver las historias en el código organizadas alrededor del componente que lo agrupa. Esto es súper interesante. ¿Cuántas veces no tenemos que ir al código y empezar a buscar el código de un componente? Y entonces eso es una de las ventajas que tiene Storybook. Además de tu poder interactuar, él abajo te muestra el código y simplemente tú lo que tienes que hacer es copiar y pegar donde lo vas a utilizar. Y entonces ahí no estamos eliminando, recordando dónde están los componentes. Claro, con una organización de un proyecto tú puedes lograr eh, encontrar un proyecto muy bien, pero nunca mejor que Storybook. Nunca va a ser mejor. Ahora, va a consolidar su pensamiento sobre lo que es un componente y su portabilidad. El mismo hecho que tiene Storybook de tú aprender a, a hacer las historias, te va a ir ayudando cómo crear esos componentes
aisladamente, que en History se maneja el término isolation. Sí, porque te permite hacer cualquier cosa con el componente para trabajarlo de manera aislada, ¿ya? Eso a veces es muy difícil verlo, es decir, ver un componente, porque recuerden que en RIA, en Vue, en Angular, mientras nosotros separemos los componentes, va a ser mucho mejor desde el punto de vista de reutilización. Ahora, una cosa que realmente lo veo muy importante, eliminará la recarga de las páginas cuando se haga un cambio en el servidor para ver el comportamiento del componente. ¿Cuántas veces no tenemos que ir a la base de datos, cambiar un valor para ver cómo se nos refleja un componente? Pero esto lo hacemos a diario. Cuando nosotros estamos desarrollando un componente, a veces tenemos que darle F5, ver cómo, cuando le pasamos esta propiedad, cómo se ve el componente. Y realmente esto yo lo sufrí mucho porque eh, como mayormente a veces trabajo en el backend, a veces tenía que hacer un cambio en el servidor o simplemente también, como digo ahí, moquear datos que al final nunca lo ibas a utilizar. Sí, es moquear, crear variables ahí en el JavaScript, en la parte del cliente, constante, etcétera, para poder, por ejemplo, saber cómo se va a ver un componente, si le pasa un listado, si no. Ahora, lo otro muy importante es que las historias pueden ir acompañadas de documentación, es decir, Storybook te permite hacer, es decir, ponerle documentación a tus clientes. Ahora, ejemplos sin Storybook. Esto es la forma en que anteriormente yo veía cómo eh, se, se compartían todos los componentes que se desarrollaban en un proyecto. Es decir, normalmente se creaba una página y en esa página se ponían todos los componentes, pero de manera desorganizada. Lo vi en varios proyectos. No sé si han trabajado con Lerna, pero cuando tú trabajas con Lerna, para tú poder ver un componente, en Lerna tú puedes crear varias librerías, ¿ya? Y esas librerías utilizarlas entre ellas, ¿ya? Pero hay veces que tú para ver el resultado tienes que unir varias librerías. Y esto realmente es sí, para ver el resultado de cómo un componente se muestra. Eso yo lo sufrí porque trabajé en un proyecto y había veces que yo hacía un cambio en un componente que utilizaba mi aplicación general y entonces para ver el cambio tenía que compilar el paquete, a veces hasta a lo mejor subirlo al servidor, bajarlo y entonces ahí es que yo veía el resultado de cómo se mostraba ese componente. Y bueno, la otra es, como decía anteriormente, el tema este de moquear los datos y esas cosas. Ahora, History Boot es decir, instalación. La instalación es muy fácil. Tienes que tener un proyecto creado, lo mismo de Angular, bueno, me voy a sentar en RIA, lo mismo de RIA que de Angular, ajá, y ya lo único que tienes que hacer es ejecutar este comandito que ustedes ven ahí, que dice npx sb init. Actualmente se le puede arreglar la arroba elastic después del sb, que es como obtener la última versión, y entonces, ¿qué es lo que hace Historybook? Historybook es capaz de identificar tu proyecto, si es Angular, Vue, RIA, y dice, bueno, la configuración que necesita este usuario para que sus historias se vean son estas, y entonces él mismo te crea, incluso te agrega unos ejemplos que son los que les voy a mostrar actualmente. Y ya después, él incluso te agrega un comando, que es ese tercero ahí que ustedes ven, que es Jan History Boot, que ahora vamos a ver qué es lo que hace ese comando. Ahora, vamos a ir, eh, un momentico, levantarla aquí. Ahora, cuando uno empieza a trabajar con Historybook, ahí lo principal es manejar estas cuatro ejemplos que yo le puse aquí, que normalmente es la barra lateral, la barra lateral izquierda, que ahora cuando levante lo van a ver.
esa barra lateral izquierda es la que te permite ver toda la navegación que tú tienes de decir todos los componentes, cómo están organizados, eh, según según la forma en que tú deseas. Normalmente cuando tú, déjame ver, por ejemplo, Undesign, déjame cargar aquí. Entonces, esta interfaz que ustedes ven aquí es la que te levanta Storybook. Entonces, como les decía, aquí en la charla tenemos la barra lateral izquierda, que no es más que esta aquí, ¿ya? Aquí donde tú puedes ver todas las historias que tiene cada componente. Por ejemplo, el componente button, el componente header, el componente page. Otra cosa es sí, lo que es el canvas, que es esta parte que tienes aquí arriba, donde tú incluso puedes hasta ver, es decir, probar tus componentes, cómo se van a ver en diferentes dispositivos. Aquí tiene una cuadrilla, puedes aumentar, es decir, algunas funciones básicas que también tiene el navegador, pero bueno, aquí lo tiene y Storybook también te lo da. La documentación, que ya más bien viene siendo, es decir, Storybook mediante, es decir, él maneja, déjame acordar, porque ahora se me pasó ese nombre. Ah, él te permite escribir documentación utilizando la misma forma que tiene GitHub. Ahora yo les digo el nombre, no me, no me acuerdo. Bueno, está el Toolbox, que es esta parte aquí abajo, ¿ya? Y está también los, ah, eh, lo que son la parte de los eh, extensiones que nosotros le podemos agregar. Ahora, esta es la interfaz que te genera, ¿ya? Pero esto viene de un código, por supuesto, que es lo que vamos a ir a ver ahora mismo. Y yo les voy a ir explicando poco a poco en qué consiste. Bueno, primero decir que, es decir, normalmente nosotros desarrollamos, por ejemplo, este componente, que es un botón, ¿ya? Y para nosotros asociarle a ese botón una historia, la nomenclatura que se sigue es el nombre del mismo componente, histories, ¿ya? Y punto TS en el caso de TypeScript. Y esto es muy sencillo. Aquí lo único que tenemos que hacer es, primeramente, aquí tenemos esta carpeta de sample, ¿ya? Que no es más, por ejemplo, aquí vamos a ponerle visuales, vamos a ponerle el nombre visual y si vemos aquí, ya él me cambió el botón que estaba en esta carpetita aquí, como para decirlo de alguna manera, en este nodo padre, sería mejor así, ya me lo cambió para visuales. Sí, aquí esto puede tener la cantidad de navegación hacia abajo que usted desea. Eso es más bien para un tema de organización. Es decir, esa es la forma que él tiene para tú organizarlo. Por ejemplo, si vamos a otra historia, por ejemplo, vamos a ver la historia esta, vemos que aquí se mantiene el, sí, esta carpeta como una manera para organizarlo. Así que según la cantidad de carpetas que nosotros le agreguemos aquí, él te lo va a ir organizando visualmente. Entonces, ¿cómo se crea una historia? Bueno, esta es la manera de crear una historia. Lo primero que tenemos que hacer es importar este botón, que es como lo pueden ver aquí, ya lo estamos importando, y de esta forma le estamos diciendo que vamos a empezar a crear historias para ese botón. Cuando le especificamos aquí el componente, ya, esto es para documentación, y esto es una cosa muy interesante que se las voy a decir
dentro de un minuto. Bueno, y el title que ya le dije ya que le sirve para lo que es organizar. Entonces aquí viene el pollo del arroz con pollo. Bueno, lo primero que tenemos es la primera historia. Esta primera historia le estamos diciendo, fíjense que es muy gracioso, o no gracioso, sino que aquí ya estamos viendo lo que es una representación de una historia. ¿Y por qué le trabajo con este ejemplo? Le trabajo con este ejemplo porque, por ejemplo, aquí el botón, todos sabemos que tiene varias historias. Es un ejemplo muy común. La historia primary, que tiene el botón colorcito. Aquí tiene otro, ¿va? Aquí está el botón largo y aquí está el botón small. ¿Ya? Es un ejemplo muy sencillo, pero es una manera de que ustedes vean cómo se representan las historias de cada componente. Y cómo nosotros representamos esa historia. Bueno, para eso, Storybook te provee esta, es decir, aquí están viendo cómo se crea la historia, es decir, se maneja, esto es muy importante ponerle el export, porque es la manera que tiene Storybook de reconocer que, que hay historias, que usted quiere ver la historia de ese botón. Bueno, aquí le definimos la constante, aquí le definimos el nombre que nosotros queremos ponerle, y esto ya está en script, definimos aquí el tipo, y bueno, le pasamos los argumentos. Los argumentos no es más que todas aquellas propiedades que nosotros queremos que Storybook que Storybook, con esas propiedades Storybook nos represente esa historia. ¿Ya? Aquí le estamos diciendo que el botón va a ser de tipo primaria, primary, que va a tener este label. Por supuesto, aquí se puede cambiar el label. Aquí se pueden agregar todas las propiedades que tenga ese botón. Todas estas que están aquí. El background, el size, ¿ya? Ahora, esta es otra representación, que es la secundaria, que incluso es la que tiene por defecto, por eso es que no se le especifica el primary. ¿Ya? Entonces, aquí ya como pueden ver, se crearon todas estas historias. Cada historia es representada por Storybook dentro del componente. Y aquí es donde viene la parte donde tú ya empiezas a interactuar con el componente. Porque es tan inteligente que te dice, bueno, aquí el usuario, el programador me puso varios tipos, por ejemplo, el size small, el size large, ¿no? ¿Verdad? Me puso primary, que es de tipo boolean. Ah, bueno, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo le voy a decir que si él definió el tipo este como tipo primary, entonces yo le voy a poner aquí un control para que él vea cómo se muestra el botón en ese caso. ¿Ya? Ah, mira, en el caso de esta propiedad label, él identificó que era un string. Entonces aquí, digo, bueno, yo le voy a poner para que el usuario escriba. Y así estás viendo las historias, cómo se va comportando tu componente. Ya les digo, esto es muy sencillo, este ejemplo es muy sencillo, pero cuando empiezas a trabajar con ejemplos más complicados, te das cuenta lo útil que es. Porque ya no necesitas, que es lo que decía al principio, no necesitas ir al servidor para ver cómo se le comporta un componente en la interfaz. Y aquí estás interactuando con el componente. Claro, por supuesto, usted puede ir haciéndole ajustes a su componente, la historia lo va a captar y se lo va a mostrar aquí. Entonces, otra cosa muy interesante, el background. Mira, ops, aquí le dicen que esto aquí. Aquí le podemos cambiar el background, pero eso lo hizo automáticamente, es decir, yo no tuve que sí, a ver, él lo hizo automáticamente, pero bueno, es una cosa que ya le voy a explicar, porque aquí estoy hablando de los argumentos, pero bueno, había que decirle algo. Otra cosa interesante es lo que le decía del size. Él automáticamente reflejó que había varios valores y ya aquí tú puedes empezar a interactuar con tu componente. Esto
es decir, a Storybook lo podemos ayudar en el caso del background, por ejemplo, con los argument types. Los argument types no son más que la manera, porque cuando los valores son string, boolean, él es capaz de identificarlos. Pero cuando son más complejos, por ejemplo, aquí usted le puede decir, como el componente tiene la propiedad background color, tú le dices, bueno, este tipo de argumento, yo quiero que tenga un control de color. Y él automáticamente te agregó este control de aquí de color. Y entonces tú puedes interactuar con el cliente, con la historia de ese componente de una manera muy fácil. Bueno, en este caso cambiando el, el color. OK. Entonces, hasta ahí ya tenemos una, es decir, una parte de lo que, un ejemplo de unas historias, de una historia. Hay historias más complejas, como por ejemplo, porque tú puedes llevar el, cuando tú vas a desarrollar una historia, tú la puedes llevar, es decir, una historia puede ser un componente, puede ser una página, como lo pueden ver aquí. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una página, ¿ya? Que es muy interesante realmente cómo aquí yo puedo simular a través de las interacciones, ¿eh? Todo lo que normalmente hacemos con Yes y Storybook también te lo permite. Porque es decir, tú vas a poder jugar, como dije anteriormente, tú vas a poder jugar con los valores y las propiedades de tu componente, ¿ya? Pero tú puedes desarrollar interacciones como lo haces con Yes. Por lo tanto, Storybook también te permite hacer pruebas sobre tus componentes. Vamos a ver de una manera muy rápida cómo se... Y realmente es muy sencillo, ¿ya? Estoy aquí en este ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Estoy aquí en este ejemplo. Aquí se puede ver que hubo una interacción con el cliente y que aquí, ¿qué nos muestra él? Paz. Y en color verdecito. Eso es que todo salió bien. Es decir, que esa interacción es correcta. Este componente no se ha modificado para que me lance una excepción. Pero si la consulta que hacemos sobre cualquier elemento de esta página es muy parecido a Yes, ahora van a verlo en el código, no existe, por ejemplo, preguntamos por un texto que no existe, él aquí nos va a mostrar que ha fallado esa interacción. Y es muy sencillo. Aquí es importante, eh, como les decía anteriormente, la historia como tal en este JSON que ustedes pueden ver aquí, ella recibe un conjunto de keys. Por ejemplo, esta, como dije anteriormente, no nos sirve para decir los argumentos. Esta que vamos a ver ahora nos sirve para, eh, para jugar con el componente. ¿Ya? Es para jugar con la página, obtener un botón, darle clic, escribir un texto en, en un campo de tipo test, por ejemplo. Y muy sencillo, él recibe este objeto Canvas. Aquí nosotros tenemos que, es decir, estas cosas son así, ¿ya? Estas cosas, cuando ustedes las vayan a hacer, lo único que tienen que hacer, no hace falta aprendérselas de memoria, lo único que tienen que hacerle es, bueno, esto se utiliza así, copian esto, ¿ya? Y dentro empiezan a interactuar. Lo que tienen que saber de importante aquí es que este objeto Canvas, no sé, ahora mismo si me va a completar, ¿ve? Tiene un conjunto de métodos que normalmente también lo utilizamos en Yes. Y con esos métodos tú puedes consultar tu componente y hacer interacciones. Bueno, en este ejemplo es muy sencillo. Lo que se hace es, se busca un componente de tipo por el role button, ya que tenga el texto, que tenga el name. Aquí se puede utilizar, bueno, las famosas expresiones regulares. Y bueno, aquí se hace un clic sobre ese botón. ¿Ok?
Ahora, otras cosas que considero interesantes cuando estamos trabajando con, con Historybook, que es los parámetros. Es decir, ya hablamos de los argumentos, los tipos de argumentos, cómo tú le puedes especificar a Storybook el tipo que tú quieres que sea un argumento para que él en la interfaz te muestre estos controles que ustedes ven. Déjame ver, creo que en el caso del botón es donde se ven estos controles que se ven aquí. Y bueno, se me pasaba una cosita, pero bueno, quiero mostrársela, que es, aquí también se pueden ver en la documentación todas las historias y muy importante, que es una cosa que normalmente tenemos que hacer, nos da el código. Es decir, el código de la historia, él nos lo da. Se dan cuenta la utilidad de esto, es increíble realmente. El ejemplo es muy sencillo, pero esto nos evita a veces tener que customizar el, el mismo botón, el mismo componente para lograrlo. Es decir, aquí yo tengo este botón que tiene esta representación de código. Lo único que tengo que hacerlo es copiarlo y llegar a mi proyecto y ponerlo. Y entonces aquí, esto normalmente nosotros los programadores lo solemos hacer en un proyecto buscando en un árbol de componentes donde está alguien, a veces ni tú mismo te acuerdas. Y entonces aquí tienes la representación visual, pero además de eso, este es el código. Otra cosa interesante son los parámetros. Los parámetros es una forma que tiene, déjame buscar la documentación aquí oficial. Los parámetros, para decirlo, es una forma que tiene estoy hablando, es una forma que tiene eh, Distribu de tu poder configurar los parámetros, como decir, como anteriormente le estaba diciendo. Está un poquito lenta la conexión. Los decorators es una manera que tiene el programador de englobar los componentes. Aquí es donde se pueden utilizar los providers, se pueden utilizar componentes eh, padres, por ejemplo, un layout. Ya si tú quieres que, por ejemplo, aquí en la página, quizás en el caso de la página se pueda ver mucho mejor. Estoy casi seguro que por ejemplo, aquí vemos que tiene un... Esto es para cambiar. No, aquí no lo tiene. Pero bueno, yo se lo explico. Porque lo que quiero es que quede la idea. Los decorators, como le decía, es el lugar donde tú puedes poner tus, eh, tus providers. Porque a veces cuando estamos trabajando con componentes, por ejemplo, vamos a trabajar con ruta dentro de History porque queremos simular la navegación de página, tenemos que utilizar el, el, el contexto que nos da el provider que nos da Real Root y ese es el lugar para utilizarlo. Si queremos que todos nuestros componentes tengan un margen a la izquierda, a la derecha o un padding, es el lugar donde utilizarlo. Y bueno, la Play Function, que es una manera, que es lo que le está hablando ahorita, que son más bien las interacciones que podemos hacer con con el componente. Es el ejemplo que le estábamos dando sobre eh, la interacción aquí. Realmente, mi experiencia con Storybook, yo he notado que a veces es un poco difícil incorporarlo a los proyectos. Es un poco difícil por la misma dinámica, porque a veces tenemos que estar trabajando en varias cosas, pero
Esto principalmente ayuda cuando hay un nuevo ingreso en un equipo, porque tú le dices, mira, aquí tenemos todas las historias de este proyecto. Yo me recuerdo que cuando yo comencé, Ricardo me dijo, oye, pues vamos a utilizar el custom button para todo lo que son todos los buttons. Está muy bien, ¿ya? Y yo lo busqué en el código, lo encontré, lo utilicé, porque ya cuando uno lleva tiempo trabajando no sabe cómo hacerlo. Pero no es lo mismo haber tenido una historia donde él me hubiera dicho, mira, revisa el history book de todos los componentes que nosotros tenemos en el proyecto, y ya ahí de alguna manera yo puedo ir viendo todas las cosas que son reutilizables, cómo puedo interactuar con ella, la documentación, si se puede agregar o no. Y bueno, decir que el Visual Studio Code tiene muy buenas extensiones. Aquí le tengo los nombres, después le voy a compartir la charla por la, el slide, por si quieren verlo. Y además de eso, yo creé tengo unos artículos donde ustedes pueden profundizar en español. Espérate, déjame. Yo creo unos artículos donde hablo sobre eso porque considero muy... eh, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a trabajar con Storybook me di cuenta que la documentación de la documentación sobre Storybook era muy poca en español. Entonces yo creé son 3 artículos que yo creé donde hablo un poquito de cómo utilizarlo, cómo instalarlo, por si quieren, alguien está interesado, puede buscar en esto. No obstante a eso, eh, el creador, los creadores de Storybooks es Chromatis, tienen un canal en YouTube, yo se los puedo compartir después, que tiene muy buena documentación. Es decir, cada página, cuando usted, por ejemplo, va a crear sus historias y quiere aprender sobre los argumentos, que les decía que las cosas principales cuando tú vas a empezar a crear la historia son los argumentos, los parámetros, los decoratos y los play functions, ya después cosas un poquito más profundas, pero bueno, aquí, además de una breve explicación muy sencilla, tienen un video en YouTube con ejemplos donde puedes ver cómo utilizar cada una de estas propiedades, para decirlo de alguna manera, que existen para interactuar con tus componentes. Bueno, hasta aquí